Oyentes amables, les tengo un planteamiento esta tarde en esta hora. La Biblia nos habla de dos personajes. El uno fue el ladrón de la cruz y el otro se llamaba Judas el Iscariote. Uno se pregunta, ¿cómo es que Dios tiene una cierta prelación con el ladrón de la derecha y en cambio con Judas se le había podido también perdonar sus pecados? Entonces quiero hacer esa diferencia a través de este sencillo mensaje entre el perdón que se le dio a un ladrón, a un criminal, a un asesino, y la falta de perdón que se tuvo con un traidor como Judas. Entonces, cuando miramos a Judas, evidentemente no vemos nada en su carácter o actitud que pareciera como digno de hacerle un cuestionario, mucho menos nada diabólico. Pero ese Judas fue un hombre a quien Dios llamó, a quien Dios usó grandemente. Pero él traicionó a Cristo, puso fin a su propia vida miserable mediante el suicidio y entró en condenación eterna cargado de culpa horrible. ¿Quién lo condenó a él a esa situación? ¿No fue él mismo? Vivimos en una sociedad donde se inculpa a Dios por las catástrofes, por las tragedias, por los sufrimientos, por las penalidades, por los terremotos, por la cantidad de muertos que suceden a diario, y se inculpa a Dios de todo esto, pero no se mira la maldad y el pecado que hay en el hombre. Qué tremendo es esto. Entonces Jesús pronunció unas palabras terribles, unas palabras que deben hacernos reflexionar y meditar. Jesucristo dijo, ay de aquel hombre, refiriéndose a Judas, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera no haber nacido. Ahora, miremos el otro personaje, el otro lado de la palabra. Es el ladrón que está a la derecha de Cristo en el Calvario. Era un criminal de carrera, un malhechor lo bastante peligroso, que había sido condenado a morir en la forma más lenta y más dolorosa de pena capital conocida. Se le llama a un ladrón, usando una palabra griega que significa un bandido, un salteador de caminos. Él estaba siendo crucificado con un compañero. Ambos inicialmente programados para ser ejecutados junto con Barrabás, un insurrecto y asesino. Todo esto me indica a mí que él era parte de una pandilla de despiadados, de rufianes que robaban con violencia y vivían sin ley, sino según sus propias pasiones. Este señor era claramente un hombre despiadado, miserable y agresivo, ya que en las primeras horas de la crucifixión, tanto como él como sus compañeros de delitos se burlaron y maldijeron a Jesús juntamente con la multitud. Eso lo encuentra usted en San Mateo 27:44. Pero viendo ese ladrón, cuando ve que Jesús llega al Calvario, cuando se deja crucificar, cuando abre sus brazos y los impíos le crucifican, le taladran sus manos con clavos. Y cuando él ve que él no refuta ninguna palabra, ninguna actitud de estos impíos, porque él guardó silencio, porque fue llevado como cordero al matadero. Cuando este ladrón ve a Jesús morir en silencio, angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Cuando ese ladrón ve a Jesús, que en vez de maldecir a los que le crucificaban, entona un himno que nos debe conmocionar el corazón en esta hora. Porque Jesús entonó una canción, iba cantando un himno y decía, perdónales porque no saben lo que hacen.
ese criminal endurecido, al ver a Jesús en esa condición, acaba de tener un cambio profundo en su alma. Algo ha llegado a su corazón, ha entrado una revelación profunda en su alma. Ha habido un cambio profundo en su corazón. En los últimos momentos, este miserable pecador que ha malgastado su vida terrenal, confiesa su pecado en el último momento, lo que no hizo Judas. Confesó su pecado, lo encontrará en San Lucas 23:41. Ese hombre malvado y perverso pronunció una oración sencilla y corta. A muchos cristianos, cuando los llaman a orar, hacen unas oraciones kilométricas como las que hacen los judíos allá en las murallas de aquel templo. Este ladrón musitó una oración porque el ladrón sabía y conocía el corazón de él. Una oración sencillita, breve, corta, pero con una sustancia impresionante. Y el ladrón dijo, Señor Jesús. Cuando el ladrón dijo Señor con S mayúscula, es porque acababa por su arrepentimiento de recibir una revelación importantísima, porque nadie llama a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y musitó una oración. Y recitó un texto que fluyó de lo más profundo de su alma. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sabía, entendió a través de esa revelación que Jesús tenía un reino donde los ladrones no podían entrar. Pero ¿qué hizo el ladrón? Reconoció a Jesucristo como su Señor en última instancia. Reconoció a su Señor como su Creador, como su Redentor, como su Salvador, aunque fuera en última instancia. Y con esto no quiero darle pie para aquellos que dejan lo primero para lo último. Para aquellos que cuando ven que ya la muerte se los está llevando, ahí sí corren a buscar al pastor para que los bautice. No. Este hombre en vida, en plenitud de sus facultades naturales, intelectuales y mentales, entendió que Jesucristo era el único recurso que le daba en aquel momento. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No solamente sabía que tenía un reino, de una vez reconoció que Jesucristo volverá un día por su gente, por su pueblo, no por las iglesias, no por las sectas, sino por la iglesia que él fundó, una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, sin mundo, sin modernismo, una iglesia que fuera santa y sin pecado. Y en ese mismo instante, diría yo en ese instante a través de su espíritu, porque él duró al otro día, estaba vivo. Y dice que ese hombre fue llevado al paraíso, vestido de justicia perfecta, sin toda su pesada culpa y completamente pagada por Cristo. Es que eso es lo que pasa cuando nosotros los pecadores reconocimos a Cristo como nuestra única solución, como nuestra única esperanza, como el único mediador entre Dios y los hombres, como el único Salvador. Cuando reconocimos que Él es el único que podía perdonar nuestros pecados, que puede. Entonces, desde ese momento, el que oye su palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación. Los que piensan que ir al cielo es una recompensa por sus bienes que hacen, por sus buenas obras de caridad, estarán completamente equivocados y podrían protestar. Porque esto de lanzar la justicia por la ventana, conforme a lo que hizo con el ladrón, eso sería una cosa caprichosa de Dios. El ladrón no había hecho absolutamente nada para merecer el cielo. Si es posible perdonar a un hombre de forma tan completa en los últimos momentos de una vida miserable, llena de grave pecado, ¿no sería también adecuado para que un acto de traición como el de Judas fuera quitado y Judas se hubiese podido arrepentir y entrar al cielo?
Las personas de vez en cuando plantean cuestiones por el estilo, pero yo quiero decirte que Judas nunca se arrepintió. Judas nunca sintió vergüenza de su maldad. Al contrario, fue y devolvió las monedas, pero eso es un arrepentimiento extraño, un arrepentimiento fuera de tiempo. Uno tiene que arrepentirse es en el momento en que Dios lo llama, no después de que ha hecho cosas malas y perversas. En ese momento, el ladrón reconoció que realmente estaba allí porque sus hechos así lo declaraban. ¿Pero qué hizo? Acudió a la misericordia de Dios. Lo que hizo Judas fue irse a ahorcar, se autoeliminó, se suicidó, pero nunca pidió perdón de sus malas actividades. El ladrón se arrepintió. Eso fue lo que dijo Jesús un día. Id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas palabras no le gustan a la gente, porque la gente quiere una religión donde no se les exija nada, donde se les permita vivir como a ellos les place, y el mundo está lleno de ese tipo de religiones. Para ir al evangelio se necesita vivir en santidad, renunciar al pecado, arrepentirse, convertirse, hacerse bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo para una vida limpia. Ahora, el ladrón no fue bautizado en ese momento, se murió sin ser bautizado. Y entonces los malos lectores, los pésimos estudiantes de las Escrituras, dicen que el bautismo no se necesita para la salvación. Lo que pasa es que el ladrón murió 72 horas antes de que el Señor instaurara la iglesia en el día de Pentecostés. El Señor le bendiga y nos ayude a razonar sobre todos estos aspectos que Dios nos ha dado a través de su palabra. Bendiciones en el nombre de Jesús.